tal? Bienvenidos este martes, ya 18 de noviembre del año 2025. Una programación más de su noticiero Punto de Impacto, retransmitido por todas nuestras plataformas digitales. No olvides suscribirte. Nuestro canal oficial en YouTube es Manantial Televisión Satelital. Y en esta mañana, con un reconocido líder de barrio, jurista, el abogado Valerio Estacio Valencia, magíster, es asambleísta constituyente en el año 2008. Él ha sido ex consejero provincial del Guayas, es diputado alterno del Guayas, director jurídico del Consejo de Resistencia Fe, Vida y Familia, asesor jurídico de la Misión Nacional Santidad de Dios, aliado jurídico de la Misión Remanente de Fe, es presidente de la Fundación FEME, Federación Ecuatoriana de Ministros Evangélicos del Ecuador, y es candidato a la alcaldía de Guayaquil y un sinnúmero de cargos importantes a nivel social y público, a quien le damos la más cordial bienvenida, mi estimado abogado Valerio Estacio. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Carlos, Dios te bendiga. A nuestros televidentes guayaquileños y ecuatorianos, un fuerte abrazo en el amor de Cristo, pero sobre todo que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor y Jesucristo repose en cada uno de vuestros corazones. Es importante analizar lo que ha pasado en esta consulta popular y referéndum, en el cual, mi querido abogado Valerio Estacio, el pueblo se hizo presente y existió la democracia. El presidente, el gobierno supo aceptar la derrota. Esto significa que es momento de reflexionar, de ver los errores que están cometiendo, en este caso los ministros, su propio gabinete, su propio equipo. Tengo entendido que va a haber un remesón de cambio de gobernadores, de ministros, pero sobre todo los funcionarios públicos, mi estimado Valerio. Yo soy de los que creo y precepto que deben de ser de territorio, no de escritorio, ver la problemática y la necesidad de la gente. Entonces, en ese enlace, parece que ni los mejores analistas pudieron percibir este 4-0 que ganó en todas las preguntas. ¿No? ¿Cuál es tu perspectiva en ese aspecto? Bueno, mi perspectiva es el análisis realmente de lo que el pueblo ha decidido. Y el pueblo es muy sabio. El pueblo pareciera que no se da cuenta de las cosas. El pueblo viene marcando cada paso y cada decisión que viene tomando el gobierno de turno. Para ello le hizo mucho daño, por ejemplo, el incremento del diésel. Usted sabe que, aunque digan lo que digan, quienes pagamos las consecuencias somos los de clase media hacia abajo. Usted ahorita que va a comprar lo que usted compraba con $10 para su comida, no le alcanza, tiene que ir con $23 medio para poder canalizar. Y usted lo sabe. Y lo sabe el señor camarógrafo, y lo saben todos los de los medios de comunicación, y lo sabe el Ecuador entero. Lo único que no han de saber, pues, los de arriba, la clase alta, que no sienten realmente cómo se le metió la mano al bolsillo. Un primer paso. Otro segundo paso es acerca de lo que venimos viendo, lo que se le consultó, por favor, lo que se le consultó a los ecuatorianos, no era lo que el pueblo estaba esperando. ¿Qué había? Si se le hubiera preguntado a los ecuatorianos, ¿quiere usted que se obligue a las autoridades, a los gobernantes a cumplir su presupuesto y a cumplir con sus propuestas realizadas en campaña? Y el pueblo hubiera dicho 99% sí. Si se hubiera preguntado a los ecuatorianos, ¿quiere usted que el presupuesto del Estado se canalice primero a la salud, a la educación y sobre todo a la seguridad? El pueblo hubiera dicho 99% sí. Dentro de todo lo que estamos indicando, el problema es que se le consultó cosas que la gente se viene dando cuenta que no le beneficia. Y cuando yo le digo que no le beneficia, se le está preguntando lo que el pueblo ve que es su propia espada sobre su... O sea, en ese aspecto, mi querido Valerio, yo vi la pregunta, a ver, ¿quién no quiere que disminuyan el número de asambleístas? Porque lo que queremos es calidad y no cantidad. ¿Y quién no quiere que el gobierno deje de financiar a los partidos políticos? Sí, pero ahí hay algo que tenemos que analizar, porque eso también, por cierto, en parte es bueno, sí, pero en parte no es bueno. ¿Y por qué, mi querido periodistas y amigos oyentes? Porque el asunto no está en reducir a los asambleístas, o sí, en reducirlo. El asunto está quiénes van, quiénes son los elegidos.
Va gente que perdónenme, no se puede discriminar a nadie, Claro. señor periodista, amigo. Pero por favor, hay un dicho o un adagio en el mundo que dice, zapatero a su zapato. O sea, hoy se necesita ser bachiller para ser candidato a asambleísta y punto. Si yo soy betunero y voy a ir a elaborar las leyes de mi país, por favor, yo Claro. lo que sé es betunar. Por lo tanto, sea que se reduzca, sea que se mantenga o que aumente, el problema no está ahí. El problema está en saber escoger quiénes van a ir a representar. Y en eso, perdóneme que yo lo planteé cuando estuve en la constituyente, que para ser legislador se necesitaba tener un nivel académico. Y no lo pude lograr porque me dijeron que eso era discriminación. Y no es Y a pesar que discriminación. tenía mayoría ustedes ese tiempo. Sí, pero es que también en el grupo donde estábamos tenían su línea. Y yo, como usted lo conoce y Guayaquil y el Ecuador lo conoce, yo soy directamente un hombre que voy a cumplir las funciones que me encomienda el pueblo ecuatoriano. Y una de las cosas que habíamos analizado en las diferentes organizaciones es que para ser legislador sí se necesita tener un conocimiento. Es como ahorita. Político, económico, social, jurídico. Imagínense, si hubiera ganado el sí, ¿a quiénes iban a poner a ir a elaborar la Constitución de la República? Personas idóneas Por favor, totalmente en ese aspecto. se necesita en eso tener conocimiento. Bueno, son las 10 de la mañana con 6 minutos. Estamos con el abogado Valerio Estacio Valencia, es asambleísta constituyente, analizando esta consulta popular referéndum, que sin duda alguna pues ha generado bastante polémica en cuanto a que no se lo esperaba, ¿no? No se lo esperaba en cuanto a lo que tiene que ver financiar a los partidos políticos, Valerio. Sabemos que hoy en día los partidos y movimientos políticos crecen como tiendas de barrio y a veces lo toman esto como negocio. Era también una de las preguntas principales para que el pueblo dé su voto democráticamente por un sí y por un no, pero parece que esta vez el pueblo también dijo no. Yo como que veo ahí es un rechazo al gobierno, no a las preguntas, ¿no? En cuanto a ciertas falencias todavía que existen en salud, en educación, en seguridad. ¿Tú cómo lo analizas en ese aspecto? Tienes razón cuando mencionas que es una respuesta en contra del gobierno. El rechazo, en este caso. Un rechazo. ¿Y por qué razón es un rechazo al gobierno? Porque el pueblo está cansado. Por favor, señor presidente, el pueblo no quiere netamente que se siga con la política de impuestos. Esa es la razón de la respuesta que ha brindado el Ecuador. La política de impuestos que nos vienen aplicando. Aquí lo que se necesita es entrar realmente a entender que hay que comenzar con un plan de trabajo, de emprendimiento, de capacitación, de formación, porque el pueblo se está muriendo de hambre. Y por ello es que la gente le da realmente una respuesta de rechazo al gobierno, pero fundamentalmente por la política impuestaria que le viene aplicando. Esa política de impuestos es la que tiene al país realmente ahorita en el hambre en la que estamos viviendo, acompañado de la corrupción que viene destruyendo nuestra nación. Es muy importante, hay muchas cosas que cambiar. El presidente Daniel Noboa ha pedido pues en este momento remesón total en todo su gabinete. Tengo entendido que ha aceptado la renuncia incluso de todos los gobernadores, menos el de la provincia de Tungurahua, porque allá ganó el sitio constitucionalmente. Ha pedido la renuncia de sus ministros y esperemos que estos cambios sean positivos, porque hay muchas cosas que corregir. Vuelvo, repito, los funcionarios públicos, los ministros, los gobernadores tienen que ser de territorio, buscar la problemática verdaderamente del ciudadano, del pueblo. Yo pienso que eso también conlleva a trabajar, porque todavía puede trabajar el presidente, porque se vienen unas seccionales en 2027. El problema es lo siguiente. Quienes entraron a ocupar ministerios y funciones no son gente pues de territorio, no son gente que conocen la necesidad de la gente, que han nacido con el pueblo. Son gente que se los puso por un marketing y eso obviamente ellos no saben lo que es ir al lugar y poderse abrazar con el hombre sencillo. Sociabilizar con la base, con los barrios, socializarse, ¿verdad? Ellos no conocen eso. Ahí lo que existe es la etiqueta y por ello los ministros no le dieron ningún aval de aporte para poder ver logrado el objetivo. Más bien le cortaron. ¿Por qué? Porque había mucha arrogancia, había mucha jactancia. Mucha confianza, usted lo ve sin esa manera. Orgullo. Y el pueblo sencillo, eso se lograba. Y ese fue uno de los resultados. Bueno, ahora que se les ha pedido, obviamente, la disponibilidad, ojalá entre a ver
que necesita escoger gente realmente que conoce la necesidad. Muy bien, son las 10 de la mañana con 10 minutos. Estamos en diálogo frontal con el ex asambleísta constituyente, el abogado Valerio Estacio Valencia. Es presidente también de la Fundación FEME, Federación Ecuatoriana de Ministros Evangélicos del Ecuador. Es importante también conocer, pues, que se vienen ya unas seccionales, ¿no? El próximo año ya comienza la campaña política, entonces se va a trabajar para candidatos a las alcaldías, prefecturas, concejales. Sin duda alguna, pues, el presidente con su gobierno necesita restablecer y reestructurar sus bases políticas. ¿Usted cree que está apto? ¿Necesita sociabilizar con líderes, con barrios, con gremios? ¿Eso faltó un poquito a los señores ministros y dirigentes del gobierno? Eso le faltó, es lo que ya dijimos anteriormente. Ellos nunca entraron a socializar realmente muy confiados en los sectores. Sí, en parte sí. Es que hubo una confusión donde ellos piensan, y lo dijeron, que todo funciona a través hoy en día de las redes. ¿Ya? Y las redes son realmente un paso importante. Ayuda mucho. Pero el pueblo es inteligente, el pueblo se está dando cuenta que no solamente con inteligencia artificial es que tienen que decidir. El pueblo se está dando cuenta quién es su representante, su líder, su dirigente barrial, que conoce su problemática, que trata con él, que acoge sus ideas y que las plantea ante las autoridades y gestiona y obliga que se cumpla con las bases. Claro, en ese base, ya que no podemos ir a una nueva constituyente a reformar la constitución, ¿qué sería el último ajedrez político y jurídico que le quedaría al Estado, al gobierno en ese aspecto? Acuérdense que tiene una mayoría en la Asamblea todavía. Bueno. Y 3 años más por gobernar el presidente. El artículo 442 nos dice la forma de reforma que pueden hacer a través del planteamiento que puede enviar el mismo presidente de la República, así como la ciudadanía que puede pedirlo, obviamente juntando el 1% de la votación del registro electoral nacional. Correcto. Y también la Asamblea Nacional, que puede plantearla siempre y cuando la reforma sea solo de forma y no de fondo. Para ello, la Corte Constitucional es el ente que tiene que verificar si el planteamiento es constitucional o no lo es. ¿Cómo están, Valerio? Ya para concluir esta entrevista en este diálogo, ustedes trabajando como iglesias evangélicas, sociabilizando con los barrios, ¿cómo están la base de ustedes? ¿A quién van a apoyar? ¿Cómo están las estructuras de ustedes en esa? Me está hablando de que vamos a apoyar, ¿en qué sentido? ¿En las que se aproximan? De las que se aproximan, las nuevas seccionales que se vienen, ¿están trabajando ustedes permanentemente con todas las iglesias evangélicas, los barrios? Bueno, como nunca te puedo decir que las organizaciones cristianas, y no solamente las evangélicas, organizaciones sociales, así como también grupos, gremios y organizaciones pro vida, se está trabajando fuertemente haciendo un análisis que es lo que faltaba antes. Claro. Que ya no es la hora de estar poniendo a quienes vienen a ofrecer. Para ello estamos realizando ya los ejes realmente de la agenda Guayaquil. Trabajando en territorio primero, ¿no? Una agenda nacional, ¿ya? Pero sobre todo nosotros los que estamos en Guayaquil, la agenda Guayaquil. Y para ello la agenda Guayaquil, el primer paso que estamos viendo es el plan de seguridad. Ese plan de seguridad que no ha podido el gobierno, porque mientras el gobierno interviene barrios y todo, la muerte y la delincuencia, la vacuna y el secuestro se pone peor. Entonces, de repente los gobiernos autónomos descentralizados no han entendido o no conocen realmente su función cuando son elegidos. Lo primero que establece la Constitución es que los gobiernos autónomos descentralizados, mis queridos periodistas, amigos oyentes, televidentes, en Guayaquil, en el país. Su primera tarea, o la primera tarea del gobierno autónomo descentralizado, para no dedicársela a uno especial, sino a todos, porque eso es lo que manda la ley, la Constitución y el COTAC, por favor, es el compromiso, y no solo el compromiso, la obligación que tienen de velar por el bienestar de sus habitantes. Mi querido periodista, cuando estamos hablando del bienestar de sus habitantes, amigos televidentes, estamos primero verificando
que es la seguridad que está de por medio. Claro. Porque si no hay seguridad, ¿de qué vale que haya lo demás? O sea, también es competencia de los municipios, no que se laven las manos y le tienen todo al Ejecutivo por ese aspecto. Es que, mira, hasta el preámbulo de la Constitución es garantista. ¿Ya? Y las formas en que la Constitución lo establece es para que el gobierno nacional o el gobierno central tenga coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Correcto. Por favor, esto no es de estar peleando. Ni distanciamiento. Ni distanciamiento. Nada. Esto es de sentarnos a conversar. El abogado Jaime Nebot lo hizo. Y cuando el abogado Jaime Nebot manejó la seguridad, Guayaquil no vivía como vivimos ahora. ¿Por qué? Porque lo que hay que entrar es a conversar, y esta Constitución establece claramente la responsabilidad del gobierno central y de los GAC. Por lo tanto, si esta Constitución me faculta a mí como alcalde o como gobierno autónomo descentralizado velar por el bienestar de mis habitantes, lo primero es la seguridad. Entonces yo tengo que venir al gobierno y decirle, sentémonos, señor presidente, a conversar. Y dejar los distanciamientos a un lado, la distancia. Obviamente, señor periodista. Correcto. Y decirle, su obligación, señor presidente, es esta. Y la nuestra como gobierno autónomo central es la de acá. Por lo tanto, aquí tenemos que socializar, y de acuerdo a la Constitución existe la descentralización y la desconcentración. Entonces, desconcentremos de lo nacional y hagámoslo cantonal. En nuestro caso, ok, estos presupuestos a usted le corresponden, nosotros aportamos con esto y se llega a los acuerdos. Buscar las alternativas. Lo que usted y yo necesitamos es la seguridad. Bueno, es importante, estamos llegando a la parte final, 10 horas con 17 minutos, ¿no? Es importante lo que usted dice, abogado Valerio Estacio, dejar la animadversión, el odio, la prepotencia, y gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los alcaldes municipales, trabajar, no solo lavarse las manos, que el gobierno no me ha facultado los recursos económicos, sino que buscar proyectos y alternativas de seguridad y bienestar de todos sus ciudadanos. Ese es el mensaje que usted está dando. ¿Cómo me pueden decir que la policía no puede, que haya que hacer una depuración? Por supuesto, pero tenemos una policía profesional, tenemos una policía entrenada para combatir la delincuencia. Y aquí no es de lavarse las manos, ni de estarse jalando los cabellos. Ni echarle la culpa al gobierno central, ni al gobierno central a los municipios. El gobierno autónomo descentralizado que conozca la obligación que le demanda la Constitución y el GAC, y en base a eso, a trabajar. Para ello, esa es la propuesta y los ejes que nosotros como organización, con gremios evangélicos, católicos, es decir, organizados en Provida, organizaciones sociales, gremio de profesionales, organizaciones sociales, consejos barriales y todo. Estamos trabajando y tenemos ya los ejes elaborados para poder, a quien decida el pueblo ecuatoriano que mandamos o que nos manden, que enviemos o que nos envíen a cumplir esta tarea, son los ejes realmente que vamos a aplicar. Primero, seguridad ciudadana. Para ello sí tenemos bien claro cómo lo vamos a hacer, con la tecnología, pero también con el trabajo de territorio, con el mismo barrio, que conoce realmente cuáles son los delincuentes, correcto, que saben en dónde están y cómo actúan, y eso le vamos a aplicar realmente en esos ejes para que el pueblo recupere la paz. Las calles, los barrios, los vamos a recuperar, donde usted pueda salir, mi querido periodista, con su hijo a pasear, con su familia, y no esté solo encerrado en su casa porque de repente está en el parque y se arma una balacera. Mire usted, de verdad es que desde que salió Jaime Nebot, este Guayaquil está deteriorado. ¿Usted lo analiza así? Por supuesto, recorra y desde aquí extiende la mirada. Y está apagado, está sucio. Guayaquil, esta es la perla del Pacífico. Claro, una ciudad de comercio. Usted pasa por los puentes, están deteriorados, están todos mugrosos. Cuando estaba Nebot estaban limpiecitos, pintados. Entonces, los parques, recorra los parques, están monte, hay unos parques que los han cerrado para que los ratones sean los que vivan allí. Por favor, lamentablemente, vamos adelante, que Guayaquil se merece lo que realmente quiere. Y ese Guayaquil seguro y próspero, las organizaciones sociales, con gremios y organizaciones, estamos trabajando arduamente para recuperar el Guayaquil de Cristo, la perla del Pacífico. Muy bien, estamos llegando a la parte final, 10 de la mañana con 20 minutos en este martes
18 de noviembre del presente año 2025. Queremos agradecerle al abogado Valerio Estacio Valencia en este análisis, en este preámbulo que hemos hecho sobre los resultados de esta consulta popular del referéndum 2025. Buena mañana, recordándole siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Buena mañana, gracias por su sintonía. Punto de